El órgano electoral tiene un serio problema, una deficiencia muy grande que lo hemos visto desde el 19 hasta ahora, y que no puede presentar datos oficiales de manera inmediata. Ah, Y eso es muy muy problemático en un sensible, país que demanda saber el resultado, muy sensible. ¿no es cierto? Precisamente porque hay una sensibilidad Sí. política muy alta. Bienvenidas, bienvenidos. Las elecciones del 2025 en Bolivia están llenas de desafíos, pero también de oportunidades para fortalecer la democracia y la participación ciudadana. Las elecciones están marcadas por un panorama político muy interesante. Hay más candidatos que partidos y siglas, pero también la falta de consenso dentro de los partidos pone en dificultades la formación de alianzas efectivas y estrategias coherentes. Además, el órgano electoral enfrenta la tarea de cumplir con un cronograma ajustado y garantizar elecciones transparentes y justas. De este tema hablaremos con Jerko Ilic, cronista político, quien nos acompaña hoy en el episodio sobre estos temas tan interesantes en Voces de Poder junto a Jimena Beotegui, que siempre es un honor estar contigo. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias, gracias. Yerko, yo feliz de estar contigo aquí. Te admiro mucho, siempre estoy atenta a todas tus entrevistas y qué mejor ahora en Voces de Poder. Muchas gracias por esta experiencia de tener a Jimenas en estéreo, Dolby además, y obviamente gracias nuevamente por la invitación a Voces de Poder. Bueno, estamos con este panorama complejo, ¿no? ¿Cuántos candidatos entre precandidatos, candidatos, anuncios de candidaturas tenemos frente a no más de 13 siglas y partidos? Oriéntanos un poquito porque es como que complejo el tema de entender. Estaba contando como 18 postulaciones. Puede ser. Tienes una gran ventaja con la democracia boliviana y es que te aguantan una enorme cantidad de candidaturas. Eso es en la etapa menos formal de lo preelectoral, ¿no? Porque en realidad cualquiera puede agarrar y decir, yo quiero ser candidato a presidente, y lo puede manifestar y puede salir a la prensa y decir, hasta tengo yo un programa de gobierno y hasta ya tengo el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Así que candidato a presidente voy a ser yo. ¿Te acompaña? Claro. Claro. Entonces, digamos que nuestro binomio, aunque en realidad, ¿sabes cómo funciona acá? Son tan, los candidatos son sumamente egoístas, o sea, nunca piensan en proclamar, ya tengo el binomio, ¿no? No, solo Es ellos. yo. Sí. ¿Por qué? Porque entienden que viene una fase de formalización de esas candidaturas. Y esto es importante porque la formalización de las candidaturas no pasa por la voluntad o o cuánto mides en popularidad, ya sea popularidad digital o ya sea también popularidad en calle. No. Tú tienes que pasar más o menos para obtener una organización política formalizada a nivel nacional, o sea, todos aquellos que creen que ya tienen también en su bolsillo más o menos una organización subnacional, ya pueden ser candidatos a presidente. No, no, tiene que ser una organización de nivel nacional. Ajá. Y esa organización a nivel nacional, aparte de que tenga que tener la personalidad jurídica, tiene que estar habilitada para las elecciones nacionales. Entonces tú te vas fijando, ya hay como una suerte de filtros que se van dando dentro de lo que es la formalidad. Ya. Ahora, ustedes hablaban al inicio del programa, nosotros hay como una enorme cantidad de candidaturas, tenemos una enorme cantidad de partidos, y ese es uno de los más grandes debates que hemos tenido prácticamente desde el 2018 hasta ahora, con la idea de qué es un partido político a nivel nacional y cuáles deberían ser sus funciones dentro de lo que es la democracia. Lamentablemente, me parece que estábamos haciendo un conteo antes, hay como 13 organizaciones políticas nacionales, Ajá. partidos políticos nacionales. De esos 13, solamente 4 cumplen con lo que son las formalidades de la ley de organizaciones de partidos políticos. ¿A qué me refiero? Tienen una militancia, aunque no tienen una militancia registrada, incluso digitalizada. Esa militancia tiene las posibilidades de participar en la vida democrática interna del partido y ese partido, obviamente, para que esa vida interna democrática partidaria se dé, tiene unas normas claras y unas reglas claras. Actualmente,
Unidad Nacional, Demócratas, Movimiento Tercer Sistema y el MAS, con la salatada que le hizo el órgano electoral, y un poquito el FRI, son los que cumplen con todas esas formalidades. Tienes estatutos y todo aprobado. Tienen que tener los estatutos aprobados, tienen que tener sus dirigencias aprobadas, pero no en una parrillada, ¿no? Sino que pasaron por un proceso de democratización interna. Es muy duro el proceso de democratización interna. Yeah. ¿Con cuántas personerías estamos para todos los candidatos que quieren entrar en carrera? A ver, ahorita tú tienes, y de las que te voy a nombrar, UN, Demócratas, Tercer sistema. UCS ha cumplido, Y el MAS y PSP. más IPCP, el FRI, esos 6. Hay un séptimo, me parece que es nuevo, el de nueva generación. El GNB. Sí. Sí. Morena, Súmate, me han dado la categoría. Nueva generación patriótica. Nueva generación. Súmate, ¿quién es? Súmate es la que de Mafes, que era agrupación regional y ahora tiene estatus nacional. Ya tiene. Y Morena es Eva Copa. Morena es de Copa. Yo lo que tengo entendido es que ellos han recibido la notificación de que los aceptan como un partido político, porque todavía tienen que pasar por una fase de revisión de los estatutos. ¿Por qué? Porque los estatutos tienen que ser acordes a la Constitución. El MAS tuvo un serio problema durante 2 años, y es lo que los llevó también a sus disputas internas, porque varios artículos del MAS, en algún momento cuando el MAS estaba así como unificado y poderoso, ¿no? Decían que no nos interesa lo que digan esos artículos. Uno de esos artículos dice que tú solamente puedes ser candidato del MAS si eres militante del MAS. Ya. Están prohibidos Eso los es invitados. estatutariamente. Estatutariamente están prohibidos los invitados. Luis Arce Catacora y David Chacora no son militantes del movimiento socialismo. Eso es lo que les disputaron después cuando ellos quisieron disputar Hay otro artículo que es increíblemente anticonstitucional, que dice: solo pueden ser funcionarios del Estado, y por lo tanto también funcionarios del gobierno, los militantes del MAS. Entonces, eso es anticonstitucional, es decir, anticonstitucional, porque no solamente estás limitando el derecho al trabajo. El derecho al trabajo, sino que además estás convirtiendo la carrera administrativa, política, el servicio civil, en algo meramente. Qué horror. O sea, no es nuevo, ya son 20 años. Bueno, no es nuevo, pero no lo sabía. Sí. El Partido Demócrata Cristiano, el PDC, ¿cuál es la situación del PDC? Porque está en eso. El problema con el PDC es que el PDC fue en alianza y tuvo diputados en el periodo, en la legislatura del 2014 hasta el 2019. Uh-huh. El PDC hizo, como no se le exigía hasta ese momento ciertos elementos de democratización interna, logró alquilarle la sigla a Chi el 2019, y el 2019 Chi saca arriba del 8%, lo que le da una bancada. El PDC se alegró un montón, pero claro, obviamente, el movimiento socialismo hace una serie de trequiñuelas con los datos, y esa elección se anula. Entonces se anulan los resultados del PDC. Entonces pierde la bancada y entra en un ciclo también de crisis muy fuerte, porque Chi decide no cumplir el acuerdo que tenía con el PDC. O sea, Chi engaña al PDC. A partir de ese momento, sus dirigencias entran en una serie de disputas, nunca logran hacer un congreso nacional, de hecho hasta hace unas semanas intentaron hacer uno. Se impugnan entre ellos, y el órgano electoral que dicen: hasta que no tengan un congreso nacional, no tengan una dirigencia nacional, ustedes no son partido político. Es muy probable que el PDC se extinga. ADN pasa lo mismo. En ADN existen unas disputas, pero aunque ustedes no lo crean, no tiene que ver con liderazgo, sino tiene que ver con patrimonio. UN, FRI, Demócratas, Comunidad Ciudadana y esta agrupación política que todavía no tiene personalidad jurídica, Libres, ¿cierto?, están integrando una alianza. Si tú te fijas, 3 partidos políticos ya están ahí. En el bloque de unidad. En el bloque de unidad. El FRI, Demócratas y UN. ¿No? En el bloque.
Sí. Es el bloque. No, sí. Lo que pasa es que es una tarea sumamente difícil, porque lo que ellos están haciendo es un ejercicio y eso se llama ingeniería política, de alta complejidad. No es fácil generar más o menos el acuerdo de que se presenten a una suerte de determinar quién debería ser el candidato de ese bloque a través ya sea de encuestas o de primarias, cuando tienes personalidades e ideologías tan superpuestas. Pero lo que ellos han entendido es que dado el momento que se presenta, porque este es como más o menos como uno de los momentos, este es el momento Sputnik de la democracia boliviana. Si el MAS vuelve a ganar, entendiéndolo al MAS como esta cantidad de fuerzas que incluso dentro están en tensión constantemente y en violencia y en conflicto, si ellos llegan a ganar nuevamente la presidencia, van a hacer una serie de modificaciones como para convertirse más en un fenómeno nicaragüense, en un fenómeno venezolano, en un fenómeno cubano, porque esa es su ideología, esa es su forma de hacer política. La democracia no es para el MAS algo conocido. Entonces, el MAS sí ha estado trabajando en esto, en armar la estructura normativa en función a lo que a ellos les conviene. No tienen razón, porque una de las críticas que se le hace a la ley de partidos políticos, que es la 1096, es que es en realidad una norma que está diseñada para que exista un solo partido, el MAS, y es el partido de gobierno. Y eso es China, ¿no? Es el Partido Comunista Chino, o es el Partido Comunista Cubano. Ese era el sueño del MAS. El problema con el MAS es que no entiende la democracia boliviana. La democracia boliviana y el elector boliviano y el demócrata boliviano y el militante político boliviano puede tener muchos problemas, o sea, puede tener muchos prejuicios, muchas mañas. Asimetrías y diferencias. Pero al final terminamos siendo profundamente democráticos. Entonces, claro, además no le ha resultado la 1096, que es la ley de los países. Han existido partidos que han logrado renovar sus dirigencias. Fíjate, o sea, demócratas debía haber muerto después de la elección del 20. No, demócratas están no solamente vivos, sino que está fortaleciendo, claro, sí. UNL era un partido chiquitito. Ha logrado que su militancia se consolide y tiene sus estatutos. MTS, que es el Movimiento Tercer Sistema, yo hubiera dicho, es un movimiento que después de que Patsi pasa por la gobernación de La Paz desaparece. No, sigue no solamente vigente, sigue con capacidad de ofertar la sigla. Porque oferta la sigla, la oferta en Pando, sí. La oferta en el Beni también. Se ha convertido, pero como una acción, ¿no? Es como yo tengo una acción que está en venta. Claro. Esta ley al portador sí, se llaman los partidos taxis o los partidos furgonetas también, porque tú las alquilas, ¿no es cierto? Y llevan pasajeros. Ellos te tienen que en algún momento garantizar de que te van a dar lo que tienen que dar. Ahora, eso no es ilegal porque no está dentro de la ley electoral. Yo he estado trabajando durante 2 años en orden electoral, tratando de buscar cómo podemos detener que existan partidos, se llaman, a nivel internacional se llaman partidos mascarones. Los griegos se llaman hollow parties, que son partidos huecos, ¿no? La personería jurídica es el valor de esos partidos o de esas organizaciones políticas. Nada más. ¿Por qué? Porque tiene un candidato y dice, necesito tu personería jurídica, yo con eso voy a competir en las elecciones, ¿ya? Entonces, si tú te fijas, se ha degradado muchísimo también el elemento de lo que es lo ideológico en los partidos políticos. Y es por eso que las crisis de los partidos políticos se dan porque ya no logran representar lo que la gente considera que es su ideal. Ahora, volviendo a lo que son las elecciones del 2025. No creo que debamos preocuparnos porque la papeleta va a ser enorme. No, yo creo que la papeleta muy probablemente sea una papeleta muy similar a la del 19. En esa papeleta tú tenías al MAS, Comunidad Ciudadana, Creemos, ¿no? Entonces es muy probable que en las elecciones del 2025 tengamos un bloque grande de partidos políticos de la oposición. Si logra el MAS unificarse, va nuevamente como MAS. Y en el peor de los escenarios va a ser como un grupo pequeño de partidos de oposición a la oposición y al gobierno. Ya. Y posiblemente, ¿no es cierto?, la oposición al MAS y la oposición absolutamente a todo, que podría ser ya sea la candidatura de Evo, o lo que se está rumoreando en este momento es que podría ser una suerte de
binomio en el que entre Andrónico Rodríguez, pero que Evo vaya como senadora, ¿no? O lo que es peor, que el binomio sea Evo-Andrónico. Bueno, el Tribunal Supremo Electoral ya ha dado fechas. Por ejemplo, tenemos el 18 de abril el límite del registro para alianzas políticas. Ahí, al construir estas alianzas, Sí. deberán contar con lo que tú has dicho, los documentos en regla y los acuerdos internos. Creo que ahí también está el lado perverso de estas modificaciones que se han hecho al sistema electoral. Porque lo que sucedió con Camacho, por ejemplo, creemos que fue con UCS. Sí. La mitad de sus diputados y senadores eran de UCS, pero no tenían un objetivo, no tenían valores, no tenían una construcción ideológica, que al final termina yéndote al dueño del partido. Entonces, estamos hablando acá de dueños del partido. Porque tampoco mira, se está hablando de todo, propuestas para aquí, por allá, el otro día he estado en un foro también, pero no estamos escuchando en ningún momento cómo van a construir esas alianzas para gobernar, ¿no? Mira, Porque imagínate esos escenarios tan polarizados, ya sea la papeleta como la has descrito, que es una opción, pero ¿cómo va a resultar después eso en la conformación de la asamblea y todo eso? No estamos hablando ahí de... Claro, ya lastimosamente el ciudadano ya perdido la esperanza pues en el acuerdo ideológico, ¿no? Yo creo que una vez que hemos recuperado la democracia los bolivianos, parecería que nos hemos desinflado en la ideología y ahora nos hemos vuelto tan pragmáticos, o sea que deben estar repartiéndose pegas, no tengo la menor idea. Pero yo creo que necesitamos oír, oye, este es un país diverso, entonces no puedes pensar que vas a gobernar solo para unos, que vas a desconocer el pasado. ¿Cómo lo ves? mira, es lo que yo te decía, alta ingeniería política. Por el ejercicio que nosotros conocemos en este momento de este bloque de unidad, ellos lo primero que han decidido es cuál va a ser el método para elegir el candidato único. Una vez que ellos tengan candidato único, los otros candidatos que han participado con él en este método, ya sea encuestas primarias, no se retiran de la alianza y van a buscar sus propias, no, sino se mantienen dentro de la alianza, garantizan, no lealtad, sino garantizan compromiso electoral. Y ahí viene el segundo momento. Antes de que exista candidato único, se tienen que inscribir la alianza en el Ya, sí. Los requisitos no son tan exagerados, son relativamente sencillos, pero como tú lo dices, no son tan legítimos tampoco que piden, ¿no? Que tienen un pequeño programa, un acta de entendimiento, bla, bla, bla. Una vez que ya tengas candidato único, tienes que buscar binomio, ¿no? Porque tiene que haber alguien. ¿Cuándo vamos a saber los binomios? Yo creo que han puesto una fecha. En el caso, es muy probable que para el caso de lo que es la alianza del bloque único, sepamos ya el binomio antes de la inscripción de la alianza. Pero bien, inscribes la alianza el 18 de abril, pero tienes que esperar a la convocatoria de elecciones. Una vez que sale la convocatoria de elecciones, que debería ser sí también entre abril, la tercera semana de abril, algo por el estilo, se abre un plazo para inscribir a las candidaturas. Si tú te fijas, nosotros tenemos, y cuando digo tenemos, es porque lo tiene tanto el MAS, como lo tiene tanto los otros partidos, como lo tiene el bloque de unidad. Tenemos lo que queda de febrero hasta prácticamente finales de abril para hacer el diseño de representatividad. Y el diseño de representatividad es para determinar en qué lugares se tienen que construir o cómo se tienen que construir las listas para diputaciones uninominales, diputaciones indígenas y las diputaciones plurinominales, sin mediar bien el tema de lo que son senaturías, que son regionalizadas. Hay unas condiciones que te pide el órgano electoral y eso se ha hecho valer desde la elección del 2014, así como también en la del 19, como en la del 20, ¿no? Paridad. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tú no puedes construir las listas sobre la base de los amiguetes. No, bueno, Jueves de Frater no funciona para la construcción de una lista. Qué bien. No, tienes que construir las listas incorporando también lo que son actores femeninos dentro de lo que es la militancia y también la representatividad de estas organizaciones políticas. Eso es un gravísimo problema para los partidos políticos porque equivale más o menos a no solamente tienes que identificar mujeres, ¿no? Sino que estén dispuestas a participar, ¿no?
y además que tengan posibilidades de ganar. Es lo que se llama el factor de la representatividad territorial, porque ahí es donde empieza a construir. Si tú sabes, por ejemplo, que vas a peleársela al partido de gobierno, ¿cierto? Hay lugares en los que el partido de gobierno tiene una presencia tan masiva y tan violenta que no puedes tener más o menos ahí un grado de competitividad. Pero igual, por un principio democrático, hay que hacerlo. Ese candidato o candidata se puede llamar más o menos como un candidato testimonial. Está ahí, sabe que va a perder, pero el hecho de que esté ahí Tiene que sentar una presencia. manda el mensaje. Claro. Hay lugares en los que hay posibilidades de competir mitad, y hay lugares donde incluso estando ya ganas. Pero entonces hay espacios en los que ya solamente entrando tú con tu candidatura puedes ganarle al partido de gobierno. Ujú. Entonces, claro, ¿eso qué requiere? Reconocimiento territorial del país y ahí empiezas no solamente a trabajar en lo que es este grupo de lo que se llaman las cúpulas partidarias, que suele ser el jefe del partido plus su secretariado ejecutivo, sino que empiezan a articularse también en lo que se llaman brokers electorales. Ah, Los brokers electorales en Bolivia les damos un nombre bien feo, caciques. ya. No está bien. El nombre de broker, ustedes que trabajan en el tema de lo financiero, entienden lo que se digo, porque son Intermediario. son intermediarios de valor, ¿no? Ellos entienden el valor de la candidatura y la cantidad de votos, ¿no? Entonces empiezan también a articular, ellos pueden colocar a la gente que conocen, etcétera, etcétera. Y al final Ya. hay un método de depuración de esas listas internas. La paridad. La experiencia que yo tuve en el órgano electoral en las elecciones del 20 es que nos pusimos como órgano electoral tan exigentes que varias de las fórmulas territoriales tuvieron que bajarse porque no podían cumplir Paridad. con la paridad. No extrañamente, normalmente los partidos que no podían cumplir con eso fueron Frente para la Victoria y Pambol. Entonces Pambol y Frente para la Victoria empezaron a bajar sus listas porque además se les dice, Quiero hacerte una pregunta. sí, Hay un candidato que expresamente lo ha dicho que las mujeres deberíamos estar no en la política, ni en la empresa, ni en nada, sino en nuestras casas. ¿Cómo va a ser paridad para candidatear? no, de hecho esa candidatura, yo no sé si quieres que se lo mencione, pero ese candidato Sí, porque no es candidata. el 2020 fue sancionado 3 veces por el órgano electoral, precisamente por esos elementos. Pero que Primero, hoy en día es pues clave, ¿no? Una de las críticas que siempre hablamos con la Jime es que aparecen un montón de candidatos, aparecen un montón de foros y al final estamos viendo, la única que estamos viendo es al Amparo, sí. ¿no ve? Pero ¿dónde estamos? ¿Dónde están las mujeres? ¿O hay una violencia política que no te deja surgir o las mujeres no están animándose? Bueno, hay un proceso también que hay que seguir trabajando. Históricamente no vamos a aparecer las mujeres en el poder de la noche a la mañana, pero yo creo que hay una necesidad, hay una visibilización ya de mujeres muy interesantes en la política, pero que tal vez esas fuerzas políticas, estas organizaciones no están empoderándolas para que puedan llegar a No, otros pues no las puestos. empoderan. ¿Por qué? Porque Bolivia es un país asquerosamente machista. Mm. Y no hay Es que la paridad, tintes medias más la o menos en paridad esta después se calificación. vuelve no un tema de género donde queremos visibilizar mujeres inteligentes que aporten y que tengan una causa política, influencia en políticas públicas, se vuelve pues como una paridad biológica, ¿no? O sea, hay que cumplir el cupo, entonces ya, Es cupo. ¿no? Y además es un cupo, es un cupo tramposo. ¿Qué es lo que hemos visto en la orden electoral? Ah, Algunas organizaciones políticas, grandes incluso, el más, para cumplir la paridad, incorporaban nombres de mujeres. claro. ¿Ya? En el tema de la paridad tú puedes jugar, o sea, que tú tengas tu candidato titular Diputado y tu suplente sea hombre, o tu candidato y tu candidata suplente sea mujer. Pero también puedes jugar a que seas candidato, candidato. O sea, para esta diputación puede ser candidato, candidata. ¿Eh? Ahí las listas también pueden construir el tema de paridad. Tiene que haber paridad. Lo que hacían es que incorporaban nombres y files, o sea, fotocopias de carnet de identidad y nada más con el nombre de la mujer y la colocaban dentro de lo que era la lista. Entonces el órgano electoral en algún momento decía, pero te faltan documentos que tienes que adjuntar una serie de cosas que van desde
antecedentes policiales, demás. Claro. ¿No? Llamaban a las mujeres y les decían, oye, Jimena, por si acaso tú estás como candidata suplente de la circunscripción número 7 Ajá. por el MAS. Jimena dice, nunca me han llamado. Claro. Entonces ese rato, Préstame tu carnet, voy a fotocopiar. claro, no, ¿tú quieres ser candidata? Y yo, claro que no, porque no me han consultado. Entonces, trabajamos y les decía, y sancionabas a la organización. Eso hacen los partidos políticos, porque todavía son infantilmente machistas. Y ven a la mujer no como que el elemento político con el cual pueden construir, tejido organizacional. Claro, es un ¿no? tejido social Sino, armonioso, bienestar. solamente cupo, porque además está, ¿qué pasa cuando la mujer llega al poder? Al poder. No sé si ustedes se acuerdan, pero la semana pasada, un diputado tiene expresa no solamente violencia política, sino que lo manifiesta delante de una senadora De Toribia Lero. de Toribia, que es segunda vicepresidenta del Senado, ¿no es cierto? Y dice, ¿cómo tú puedes estar ahí? Ay, O sea, sí, no solamente. Sí. Entonces, si se tomaran en serio en la Asamblea Legislativa lo que ha dicho el diputado Arce, ¿no es cierto? Lo sancionarían porque es violencia política contra la mujer dentro de lo que es su comité de ética. Pero además hay que denunciarlo en el órgano electoral porque lo que él hizo de manera manifiesta es violencia política contra las mujeres. El desafío para el órgano electoral, porque así como ves algunas maniobras medio raras que habilitas partidos políticos con Así. muchos beneficios Así. evidentes, entonces las señales que te tiene que dar el órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral, los juzgados, o sea, queremos elecciones, pero queremos elecciones transparentes. Queremos una institucionalidad ahí, queremos confiar, queremos creer, queremos que se respete. Ese es uno de los desafíos más importantes en este momento. Mira, el órgano electoral lo que te cumple es que te administra la fase preelectoral y el día de la elección, yo no te diría así como a perfección, pero casi a perfección. ¿Por qué? Porque en este momento el órgano electoral, que es además el Tribunal Supremo Electoral, tiene un serio problema de institucionalidad. A ver, el órgano electoral es un administrador de elecciones, pero al mismo tiempo es el máximo tribunal nacional en cuanto al tema de la tutela y la protección de tus derechos civiles y políticos. Ha pasado con lo que ha sido dos casos sonados que ustedes se van a acordar, más o menos, pero 3 habilitaciones casi rompen el órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral. La de Evo Morales, a senador por Cochabamba. La de Diego Pari, creo que también era por una diputación, una senaturía, y la de Marta Reyes Villalena, subnacionales. Han disputado estas 3 personas. Bueno, no, Manfred no, porque en contra de Manfred sí se las disputaron, ¿no? Pero Evo Morales dijo, ¿cómo? Pues si yo puedo ser senador por Cochabamba. Eso fue lo interesante. Fueron los del servicio regional, ¿no? Sí, el Ceresi, el servicio regional. No, el servicio de registro civil. Ajá. Fueron a buscar la casa de Evo Morales de Michapare. Nunca la encontraron. Sí, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. La fiscalía te puede preguntar eso. Entonces, si no sabes dónde vive el candidato, no lo puedes habilitar. No puedo evitar hacerte esta pregunta porque sigo sin entender ese tema de las habilitaciones. Ya han dicho que Evo Morales no está habilitado. ¿Y por qué él insiste en ser candidato? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo se puede perforar esa? Lo que pasa es que él desconoce la sentencia constitucional, creo que es 1010, tienes un nombre raro del 2024. No, del 2023. Él desconoce esa sentencia. Porque es una sentencia muy extraña también. Ya. ¿no? Que no solamente dice que lo de la reelección específicamente no debería aplicarse, crea una confusión enorme. Pero en realidad ya incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de hecho, no existe la reelección continua, de que no, déjense de fastidiar. ¿ya? Bueno, él desconoce ese criterio jurídico. Y él dice, sí, pero es que yo
he pasado un año, o sea, ya he pasado todo un mandato sin ser candidato a presidente. Entonces estoy habilitado. O sea, él se autohabilita más o menos. Ujú. Ya. Cuando tú hablas, o sea, como el órgano electoral también tiene jueces electorales. Esos jueces electorales tienen que cumplir también los mandatos jurídicos existentes. Ujú. Ya. Ahorita se están haciendo mucho rollo, más o menos. Pero en una ocasión yo logré entrevistarlo al doctor Hassan Toifi. El doctor Hassan Toifi digo, en la medida en que esté vigente la sentencia constitucional 10/10/23, creo que son los números, el órgano electoral tiene que Todos de cumplir. memoria. 10, 10, 23. Tenemos que hacerla cumplir. Ahora, Claro. el desafío para el Tribunal Supremo Electoral está ahí, uno de los principales desafíos. La marcha anunciada por Evo Morales para venir a entregar sus documentos. Para empezar, Evo no va a poder entrar, tendría que entrar su representante legal o el que está. Dejas los papeles, los documentos, abraza la plena y ahí recién. Ya, lo que pasa es esto, ¿no? Viene Evo Morales en procesión, ¿no es cierto? Como es la Exacto. costumbre venir. Y dice, ya quiero inscribirme. Digamos que no saben que es Evo Morales. No sé si. Primero, no hemos abierto la convocatoria de elecciones. No estamos inscribiendo candidatura. Cerrado. Es como, sí, quiero inscribir. Está pero, cerrado. pero está cerrado. O sea, Claro. ya, bueno, Ya, digamos que se queda y espera pacientemente. claro, sentado en la Hace Plaza giro, Baró. ya. ¿No? Ya. Pero, ya, se abrió. Ya. Bueno, mayo. Se presenta primerito. Y dice, ¿con qué partido? Hasta ese momento, Evo Morales tendría que haber cerrado. O con un partido, como están en este momento diciendo que Frente para la Victoria, el MTS o Pombol le están ofreciendo. Cosas que serían graves errores para ellos también, ¿no? Porque no están habilitados, es que existe todavía esa sentencia. ¿Ya? Entonces, se va a presentar con un partido político. Ya. Se va a presentar a candidato a presidente y van a hacer la revisión más o menos del sistema jurídico, de todos sus antecedentes, más o menos, y le van a decir, usted no está habilitado. Hemos hecho una interpretación y una interpretación de la norma que ya existe como 10, 10, antecedente de la 10/10/23. Yo confío mucho en el criterio jurídico de Hassan Toifi, porque es una persona sumamente pragmática. Es, si la sentencia se mantiene, o sea, la constitucional se mantiene, nosotros tenemos que hacerla cumplir. ¿Por qué? Claro, pero sin Porque tu sí, explicación ahora tan detallada como la has dado, yo creo que todo el mundo estaba así. ¿Por qué insiste, no? Pero así tú has explicado de que va a insistir y va a llegar y se va a sentar en la Plaza Baró y va a pasar todo lo que has dicho. Claro, y eso no le garantiza que le van a decir Exacto. ya adelante, sí, candidato. Exacto. yo creo que liquida más o menos sus posibilidades en su partido, porque el partido que, digamos, lo represente, o que le ha dado ese espacio, el momento en que le rechacen, al tiro lo va a sustituir. ¿Está clara la figura con relación al movimiento al socialismo y PSP? Sí, ya le han dado el reconocimiento y sus dirigencias están, o sea, su presidio está reconocido. Lo que no se sabe todavía con el movimiento socialismo es a qué lleva. Sé que hay una disputa muy fuerte para que sea el presidente, porque está todavía en las posibilidades de ejercer ese derecho de la reelección. El problema es, puedes tener tú el derecho, pero no mires políticamente. Y ahí es donde entra más o menos el trabajo de ingeniería política. Porque puedes tener el derecho, como te digo, pero no vas a obtener la representación. Es muy probable que la gente no vote por ti. Y eso significa que los números hasta ahora en los sondeos, yo no voy a decir encuestas, porque no son tan serias los sondeos en Bolivia, no califican encuestas, son sondeos. Los sondeos dan menos del 4%. Sí, no. Entonces, si tú vas, imagínate políticamente lo que es ir a una elección, tú Amor como propio. presidente, ¿cierto? Los gringos se llaman incumbent, o sea, que además sigues en el poder. Y primero pierdes la elección. Y dos, le haces perder la personería jurídica al partido con el que has ido. O sea, pasas a la historia, ¿no es cierto?, como la peor candidatura del mundo mundial. Entonces, hay ciertos riesgos que sé que el equipo de Arce no quiere correr. Ante esa situación, la inestabilidad social, lo que pueda provocar con relación a la gente que es afín, porque estas encuestas, estos datos, estos sondeos, te muestra un piso, un techo de que apoya a Evo Morales y que sí o sí, pese a todas las circunstancias, pese a todas las denuncias, sí va a insistir. El tema de la estabilidad social o inestabilidad, ¿cuánto puede jugar
en el panorama político que estamos viviendo rumbo a las elecciones? Si hay demasiada inestabilidad política con este órgano electoral que no es, o sea, con estos vocales que no son los vocales que tuvimos en el periodo del 20, en el proceso del 20, es muy probable que se suspendan. Porque no tienen Fíjate que la mayoría de los que integran el órgano electoral en este momento, los vocales son suplentes. ¿Hay riesgo de que no hayan elecciones? Hay riesgo de que no existen elecciones si es que hay demasiada convulsión social. Ahora, el proceso del 20 se hizo con dos situaciones muy extremas. Una pandemia y un bloqueo masivo. Claro. Y aún así el órgano electoral, determinado además también por la voluntad del Poder Ejecutivo en ese momento, tal vez una de las pocas cosas que hay que reconocerle a Janine Áñez, es que existía la voluntad del Poder Ejecutivo de apoyar el proceso electoral. Sí. ¿No? O sea, fue un grave error que se presentara ahí. Pero igual, había una voluntad de hacer el proceso electoral porque el momento político exigía una elección. Para Arce no es tan claro eso. Para el actual presidente de Bolivia no es tan necesario hacer una elección. O tal vez no es indispensable que exista un cambio de gobierno. O tal vez no es necesario que él se presente o que él pierda. Es una de las Statu dos. quo sirve. Sí. Fíjate que una de las marcas de este gobierno son las autoprórrogas. Claro. Entonces no sería loco pensar en la autoprórroga presidencial. No queremos eso, porque además La crisis económica sí. con lo que estamos Pero es que eso es, viviendo. sí, claro, pero eso es algo que también está, pues, que la crisis económica durante la campaña electoral no solamente se mantenga, sino que crezca. El conflicto en calle organizado por un Evo Morales sedicioso, ¿no es cierto? Te genere más o menos una serie de bloqueos. Me estoy refiriendo mucho a lo que pasó el 2020. Situación de pandemia, cercos al poder, al organismo electoral, bloqueos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El momento en que el órgano electoral, yo tengo entendido que, a ver, faltando como un mes antes de la elección, tiene que terminar las listas definitivas, las manda a la impresión y no imprimimos, o sea, bueno, no imprimimos. El órgano electoral no imprime 100,000 papeletas, imprime, posiblemente tenga que imprimir más de 14 millones, ¿no? Con un padrón electoral de 7 millones, hay listas, hay sábanas para uninominales, hay Ya. sábanas Claro. nacionales. Hay que tomar en cuenta que hay que mandar la documentación y el material al exterior, donde deberíamos tener 300,000 electores, pero solamente se llegan a inscribir 100,000 o 120,000, algo por así, ¿no? Una cifra muy... No, perdón. Deberíamos tener 3 millones de electores en el exterior, pero apenas se llegan a inscribir un 10% de eso. ¿Por qué? Porque además les hacemos la vida muy difícil a los bolivianos que están en el exterior para inscribirse a votar. Entonces, si hay bloqueos, en algún momento lo habían advertido, si hay un problema de flujo de dólares más o menos para el órgano electoral, no va a poder cumplir con lo que son Pago, los tecnología, turnos. claro. Entonces, fíjate, ese es uno de los datos también para tratar de entender que el órgano electoral requiere una serie de reformas. No solamente lo de su sala administrativa y su sala de jurisdicción. El órgano electoral tiene un serio problema, una deficiencia muy grande que lo hemos visto desde el 19 hasta ahora, y que no puede presentar datos oficiales de manera inmediata. Y eso es muy problemático en un país que demanda saber el resultado, Es muy sensible. ¿no es cierto? Precisamente porque hay una sensibilidad Sí. política muy alta. Le cuesta mucho entregar los datos oficiales, por lo menos la proyección. Boca de urna versus lo que pasa después del recuento de... Pero el dato oficial es el que viene de lo que se llama el sistema de... Sí, que sea transmisión rápida de resultados electorales. Eso el órgano electoral no debería tener desde el 2014, no entiendo. Yerko, realmente qué fuerte que es todo lo que vas viendo en el camino en este proceso electoral, ¿no? Y a medida que vamos haciendo los episodios, descubrimos tanta información y en esta incertidumbre, tener información, conocimiento, te da ciertas luces, pero también, ¿no? Te provoca, no sé si te pasa a ti, Jim, eso como que entre
Hay que vacío. es que desenmarañar también te hace entender dónde estamos, porque sí creo que hoy en día necesitamos mucha información para este proceso electoral. Yo creo que es uno de los momentos históricos más importantes para nuestro país. Y Lastimosamente hay rezagos no solamente de orden Sí. político, Yo creo- tecnológico y todo. hay un doble desafío, organizaciones políticas y electorado. Porque no importa cuánta ingeniería política le metan los partidos políticos y te presenten sus precandidaturas, ¿no es cierto? Si tienes un electorado desacostumbrado a analizar y reflexionar, el voto va a ser un desperdicio. Jerko Village, cronista político, acompañándonos hoy en este episodio casi de infarto. No, y eso que faltaba que hablemos de cómo el MAS podría buscar su propia unidad. Pero vamos a hablar. Pero vamos a hablar, No, ¿no? sí, Claro muy que bien. vamos a hablar. Sí. Jimé, como siempre. Gracias. No, gracias, querido Yerko. Gracias. Jimé, gracias. Muchas gracias. Estaba muy rico el café. Nos vemos. Sí, Hasta un próximo episodio. hasta la próxima. Síganos en Voces de Poder, acompáñenos, nos escuchan en Spotify y nos siguen en todas las redes.